Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo Deportes Radio. Qué bueno que nos acompañan. Estamos a través de la señal de la poderosa Radio América y también a través de TDTV. Les saluda Mauricio Caguas. Hoy es miércoles y me acompaña de nuevo desde San Pedro Sula Jesús Vélez Vanegas. ¿Cómo está, Jesús? Muy bien, Mauricio. Buenas tardes. Tengan todos en todas partes, dentro y fuera del país, donde comparten este programa de primer orden y de primer lugar a través de Radio América y Todo Deportes Televisión. Oye, me estaba acordando hoy del viaje de la cobertura a Japón y Corea en el 2002. Ahí te están llamando otra vez, mira. Oíme, ¿qué nivel el tuyo? Apenas arrancás y ya te están llamando. ¿Ah? Sí, y eso... es para interrogarme. Pues me estaba acordando de aquel viaje de 45 días. Yo quedé curado, ¿verdad? Esa fue mi única cobertura del Mundial completa. Quedé curado 45 días fuera de acá. Sinceramente, yo no sé cómo vas a hacer. ¿Con cuántos mundiales llevas? 14. 14. Y vas a Qatar. ¿Estás pensando seriamente ir a Qatar? Bueno, si consigo unos cuantos patrocinadores. Tengo algunos patrocinadores ya, ajá, pero no sé todavía, porque es que todavía apenas no me ha entregado el pase para solicitar la acreditación. Pues seguro te la van a mandar. Pues. No, claro, yo la solicité al abogado Ernesto Mejía y me dijo que no había ningún problema. Así que, no, y fíjate que te voy a contar algo, Mauricio. ¿Sí? Contrario a lo que muchos piensan, Qatar está más barato que otros mundiales. Para el periodista, ojo, lo que digo, para los periodistas. Como siempre, los periodistas tienen una... Y yo me acuerdo ahí en Corea, Japón, los coreanos se volaron la barda poniendo paralelo una oficina de prensa para los periodistas. Eso fue lo que nos salvó. Yo me acuerdo que vos sí, preguntando dónde puedo encontrar la telefónica para subir la señal y te dijo un coreano, ¿qué programa tiene? Me acuerdo así como hablan los coreanos. Sí. No, que fue una enseña. No se le miraban ni las manos a aquel jodido ahí en la computadora tuya. Y me dice, vaya, hoy puede transmitir ya. Sí. Imagínate que vos tenías un presupuesto para eso y ese coreano te dijo, aquí, listo, suba. De hecho, la primera semana y centavos de cobertura nos teníamos que mover a diferentes lugares. Y un día, estando ahí en las afueras del centro de prensa, alguien nos dijo, pero aquí al lado ahí el gobierno coreano puso un lugar al ladito. Oíme, y era un salón espectacular el que habían armado. Pantalla gigante, internet de alta velocidad que en aquel entonces era wow. Y ahí fue, sí, y ahí estuvo. Estaba hablando de 20 años. 20 años pasaron ya, increíble. No, y te quiero contar que un día fui a una venta de teléfonos, fue simpática. Y entonces pregunté por la telefonía, el celular y sí, todo aquellos modelos extraordinarios. Y yo les dije, yo tengo un modelo de última generación en mi país. Entonces me dicen, enséñalo. Y le enseñé un StarTAC. Mira, fíjate que se rieron los coreanos. Les dio risa a los coreanos. Definitivamente. Les dio risa, se rieron. Y lo llevaron por toda la sala enseñándolo. No, hombre. Que ya no existían esos. Qué bárbaro, qué bárbaro. No. Pero son cosas bonitas que le suceden a uno. ¿Y sabes qué hay que reconocer, Mauricio? Ajá. De ese viaje? La honestidad de los coreanos. Sí, la honestidad, sí, de los coreanos. Sí, oíme, ponelo en silencio vos. Poncho, después le hablo que estoy en el programa. Sí, pero ponelo en silencio de paso. Que a vos también te gusta tener esa chicharra ahí cada vez que suena. Se escucha en todo el barrio, hombre. Y me acuerdo, Mauricio, ajá, que dormíamos con las puertas abiertas ahí nosotros. Sí, sin problema. Sí, bueno, en el Mundial de Corea y Japón hubo varias particularidades. Por ejemplo, hubo una gran dificultad y hubo un horror en cuanto a la venta de boletería y de reservas de hotel, porque cuando vos querías comprar boletos para los estadios 6 meses antes y reservar hoteles, aparecía que todo estaba lleno. Cuando el Mundial arrancó, muchos de los partidos de ese Mundial en la primera fase por lo menos se jugaron a medio pelo. O sea, incluso en un partido de segunda fase había tanto espacio en el estadio
que abrieron los portones antes de comenzar el partido. Fue un España contra Irlanda. Y abrieron el portón para que ingresara la gente sin boleto, o sea, y nosotros íbamos llegando para hacer una cobertura, como andábamos sin derecho, andábamos ahí de arrimados, donde nos dejaban zamparnos, allá íbamos. Y ahí entramos todos, y en un lugar preferencial, ahí porque aparecieron boletos que se supone habían sido vendidos, y no se vendieron. Fue una particularidad de ese Mundial de Corea y Japón, que fue un problema de la FIFA, más que del comité organizador, ¿verdad? Porque la venta de boletería la maneja la FIFA. Cosas curiosas que pasaron en esa Copa del Mundo. Yo lo conté como algo especial que nos sucedió en el grupo. Que como andábamos en el grupo y andaba, ya ves, los mismos de siempre, el que mejoró ahí con el internet, no, el amigo del que mejoró con el internet, el amigo Díaz. Ajá. Y todos por andar bromeando ahí, que no sé qué, que no sé cuánto, dejaron olvidar a la editora en el bus, ¿te acordás? No, una computadora fue. No me acuerdo qué fue, si fue la editora o una computadora, pero la junta que la dejaron en el bus. Sí, es cierto. Y nos regresamos. Y entonces de suerte encontramos al coreano, que era el motorista de aquel bus, en una terminal que había más de 500 buses del mismo color. Fue increíble eso. Y cuando le dijiste tú que habíamos dejado el equipo ahí, él nos llevó y ahí estaba, donde se quedó, ahí estaba. Ahí estaba. No tocan nada. Los coreanos no tocan nada. Sí. Especial. Bueno, de las tantas curiosidades en esa cobertura ahí andaba Roger haciendo bulto. Sí, ahí andaba Roger. Estuvimos con Nahum Valladares. Nahum Valladares fue parte de la expedición también. Sí, Roger fue el que olvidó la computadora. Lo olvidó. Oíme, es que fueron 45 días, bastante, demasiado tiempo. No, yo dije, esta es primera y última, no me hablen de cobertura. Sí, me está recordando Roger que quien dejó la mochilita fue Nahum. Pero es cierto, se regresó todo y ahí estaba. No, pero lo histórico que se puede contar así en este tiempo que le estamos dedicando a esas experiencias, es que Nahum olvidó su maleta con todo en un metro. Sí, es cierto. Con todo en un metro. Y después de que se bajó, es que Nahum es así medio, así que se le va la chaveta. Y entonces, mi maletín, si yo lo traía, y bueno, se puso como a llorar, pues. Y entonces nos fuimos a una estación de servicio ahí, de atención al cliente y al viajante, y le dijimos, y nos dijo, ¿en cuál metro? Aquí está el ticket. Ok. ¿Tiene número de teléfono? Sí, aquí está el número de teléfono. Ok. Le vamos a avisar en una hora. En una hora me avisaron a mí, señor, encontramos la maleta y lo esperamos en tal estación mañana a las 8 de la mañana con el señor Valladares para que certifique que esa es su maleta. Ahí tenía el pasaporte, el dinero, la grabadora, tenía todo aún ahí, hombre. Ahí está. Y entonces llegamos y ahí estaba todo. Ahí estaba todo. Revisa, le dijeron si le falta algo. No faltaba nada. No, increíble. Los coreanos, mis respetos. Sí, bastante. Por cierto, aquí te mandan a decir que ese teléfono que tenés suena puro StarTAC, dicen. Que suena puro StarTAC, dice. Bueno, siempre es bonito de vez en cuando recordar esas hazañas, aventuras, experiencias que se viven. Se encuentra uno con mucha gente, pero sí hay que destacar, fueron demasiados días y muy lejos. Y sí, había un contraste cultural. ¿Sabéis que recuerdo mucho cómo la nueva generación de coreanos, que eran quienes estaban atendiendo allí en el centro de prensa que instaló el gobierno de Corea, cómo ellos trataban de explicarnos, porque en ese tiempo se estaba hablando demasiado y de una manera, creo, con mala leche de la prensa extranjera. Se hablaba mucho de la costumbre de comer carne de perro en Corea, y la percepción era que vos entrabas y que en cualquier lado te vendían y ellos nos explicaban, miren, primero esto es cultural y es de una generación anterior, la nueva generación no sigue. Y venía y nos explicaron, ¿verdad?, la tradición de la crianza del perro para darle a quien la consumía vigor, fortaleza, pero que eso evidentemente ya no se estaba practicando como
se practicaba en años anteriores y cómo ellos se molestaban porque la prensa llegaba y preguntaba maliciosamente, ¿verdad? Y que creían como que ibas a ir a la calle y ibas a comer allí carne. No, 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 y eran lugares específicos, ¿ok? Y no era cierto. Y fíjate una cosa, yo hablé del tema en mi programa de radio, sobre el tema de la comida del perro y que en la carne, que no sé qué, y que me habían dado un tuquito y que lo había probado, que era como dulce, que no sé qué. ¿Va? Cuando regresé a mi casa, el perro que tenía ahí se escondió. Mira, te voy a decir algo, para todos los que somos latinoamericanos y que fuimos a los estadios desde Cipote, a saber cuántas veces nos atravesamos una carnita que creímos que era de res y era de Doggy Doggy, ¿ah? A saber cuántas veces. No, discúlpame, ¿cuántas veces comiste en el Morazán carnita de perro? Vos a ver, yo me imagino que más de alguna se puede chascada ahí, vos. ¿Ah? ¿Sabes algo de lo bonito de lo que pasó allá en Corea, ya para cerrar? Que cumplí años el 29 de junio, lo celebré con un desayuno en Seúl y fui a almorzar y a cenar a Yokohama, ¿te acordás? Ah, fue el cambio cuando nos trasladamos, es cierto, para el fin de semana de la final, es cierto, sí. Bueno, ahí vamos a seguir recordando otras anécdotas. No, lo que digo es que me puse a acordar, eso fue hace 20 años y 20 años después, estoy haciendo aquí equipo con Jesús Vélez, hombre, en tele, imagínense ustedes. Si nos dicen en 2002, tal vez, a lo mejor, quién sabe. ¿Ah? Y no pasaba esto tampoco técnicamente. No había. Nosotros en ese mundial fue el primer mundial que enviamos material por internet, fue la primera vez. Y no era algo tan desarrollado y requería mucho tiempo, pero ya se hizo. Mandábamos material por internet. Nos ayudaba la diferencia de horas, porque cuando los partidos terminaban, daba chance de que tardara 2 horas en procesar el material y subirlo. Ahora lo subí en 15 minutos. Bueno, 2 horas estoy siendo, creo que era más. Y eso que sí, teníamos una buena conexión ahí del gobierno de Corea del Sur, así es. Bueno, banda ancha espectacular. No, la verdad que sí, muy bien, y tenía muy buena asistencia. Y empezamos poquitos y después se llenaba porque se regó la voz, ¿verdad? Del centro de prensa, pero era bien grande, la verdad había espacio para todos. Ok. Muchas veces me tocó dormir ahí. No, pero vos dormías en el centro de prensa de FIFA que estaba al lado porque vos ibas con credencial. Sí, pero estaba mejor atendido ese centro de prensa. Había cafetería toda la noche. Sí, es cierto. Bueno, finalmente, pasado mañana es la reunión para elaborar el calendario. Los directivos están convocados para las 11 de la mañana. Y hoy, antes de empezar el programa, Jesús me hizo un comentario. Me dice, fíjate que haciendo una revisión, creo que la liga ha pasado desde su historia, desde que se instauró, por 25 formatos diferentes. Ya recordamos incluso el lunes cómo en el 74 el formato cambió dentro del mismo torneo, cosa que... Tres veces cambió. Tres veces cambió. Así es, que no es habitual que suceda, ¿ok? 25 formatos. Ojo, esto es muy habitual en Latinoamérica. En los países en los que se juegan torneos de 2 en un mismo año, que jugás liguilla, etcétera, etcétera. Esto no pasa en Europa, por ejemplo, porque los torneos históricamente se han jugado de la misma forma. Todos contra todos, salvo rarísimas excepciones que una vez la Liga Española cambió un poco el formato, que decidió después de las vueltas regulares clasificar a equipos a una siguiente fase, pero sin modificar los puntos y manteniendo la distancia. Por lo demás se juega igual, ¿ok? Pero aquí sucede esto, ¿verdad? Esa búsqueda interminable de mantener la atención del aficionado. Entonces el directivo viene, cambiemos aquí, pongámosle acá, hagamos esto, hagamos lo otro. No sé qué tanto ha beneficiado o no el cambio de formato de un torneo largo a 2 torneos cortos. Creo que en su momento económicamente fue un éxito. Creo que hoy ya no es un éxito. Y no sé al final si sea el formato, Jesús, o toda la situación, ¿verdad? No hay que ser tan ligero para ese análisis. El entorno. Sí, pueden ser muchos factores, ¿verdad? Pueden ser muchísimos factores. Pero sí quiero recordar que cuando aquí se cambió
de torneo largo a torneos cortos, el impacto en la economía de los clubes fue inmediata. Porque si antes había buena recaudación, con este formato, los equipos que clasificaban a la fase final y lo hacían 2 veces en un año, entonces prácticamente en un año disparaban sus ingresos, porque jugabas 2 liguillas, que era cuando más iba la gente al estadio. Pero ¿sabes por qué? Porque eran los equipos llamados grandes los que calificaban permanentemente. Era Olimpia, Motagua, España y Maratón los que estaban siempre en esas cuadrangulares participando. Entonces ellos eran la atracción, pues. Los demás equipos estaban por ahí, no hacían mucho, pero como se jugaba doble, acordate, entonces los equipos pequeños se mantenían siempre como ahí a la sombra de los buenos partidos para jugar de preliminar. Esa era una historia que habría que contarla también en su momento, ¿no? Otro elemento importante, esa época en la que jugabas 2 partidos. Ahora, Jesús, ¿cómo funcionaba el aspecto financiero? Porque si hoy han habido momentos en esta era moderna que tuviste doble jornada, muy pocos, pero han habido. Ahora, ¿cómo funcionaba en aquellos años para que se entendieran los equipos en el aspecto económico? Porque era una sola venta de boletería. ¿Cómo se...? No, era fácil, Mauricio. A ver. 50% de la taquilla era para el preliminar y 50% para el estelar. Mira. Y entonces los equipos internamente, de acuerdo a la reglamentación de la liga, el ganador se llevaba el 60% de sus 50%, el empate era 50% y el que perdía solo agarraba el 40%. ¿Me entendés? No, espérame. Ahí me perdí. No te lo explico. Solo una pregunta antes, solo una pregunta. Cuando me hablas de repartición, ¿era entre los 2 equipos locales o era entre los 4? No, era lo que jugaban eran 4. Ajá. Un preliminar y un estelar. Ok. Entonces el preliminar recibía el 50% de la taquilla. Los 2 equipos. Pues claro, los 2 equipos. Ya entiendo. Y el estelar también el 50%. Internamente, de acuerdo a las bases de la liga, porque eran bases. Sí. El ganador se llevaba el 60%, el empate era 40% y el empate era 50% y la pérdida era 40%. Esa era ley. Interesante. Esa era una base de reglamento que prevaleció durante mucho tiempo. Por eso es que el Universidad siempre se le llamó como el equipo que estaba a la millona de los calendarios, en donde se acomodaba mejor. No, si es cierto, el doctor Raúl Leicelar. Para buscar buenos ser preliminar de un buen partido. Pero hubo un personaje que se llamó, yo no sé si llegaste a conocerlo, a ver, o lo escuchaste, el Ronco Herrera, sí, hombre, que manejaba el Atlético Indio. Sí. También siempre estaba colándose ahí en los preliminares. Es una historia de la liga y luego vino y hubo un cambio. Bueno, señores, mejor como dijo Cristo, cada quien con su pisto, y aquí va a ser un solo juego y el local se lleva el 100% de la taquilla. Pero Jesús, pero mira lo que hemos recordado hoy, y hablando de la actualidad en la que el fútbol se encuentra, vamos a decirlo, en una crisis económica. Tiene un reto en lo económico importante, ¿ok? Derivado de muchos aspectos, estamos de acuerdo, hay un tema de seguridad y todo, etcétera. Y me pongo a pensar lo que se hacía en los 70 con la doble cartelera. No existía el equipo local, entonces el montaje corría por la Liga Nacional, era la responsable, ¿así era? Así era. Correcto, entonces todos participaban en el espectáculo que organizaba la liga, se presentaban a una hora, si la taquilla era voy a inventarme una cifra de aquel entonces, Jesús, porque el dólar estaba a 2 por 1. 100,000 lempiras, $50,000, ponele. Entonces se vendía, podía llegar a recaudar 100,000 lempiras, que en efecto, $50,000, ¿ok? Entre 2 partidos, $25,000. Bueno, ponele que quedaban 20 y 20 para cada uno, por los costos, ¿verdad? $20,000 para uno, $20,000 para el otro. Entonces, te repartías 250,000 lempiras de esta época. En algunos partidos, en otros podrían ser más. Qué diferente era, ¿eh? Recuerdo cuando después se sentaron y dijeron, no, ¿saben qué? Tenemos que ser home club. El home club es el dueño del partido, organiza todo, vende sus derechos de transmisión, vende su publicidad, vende su comida y ahí.
pues... ¿Y sabe cómo nació eso? Sí. Hubo un reclamo de los llamados equipos grandes. Porque dijeron los equipos grandes, cuando nosotros vamos a jugar de visita al interior del país, llenamos el estadio. Motagua, Olimpia, España, Maratón. Llenamos el estadio en La Ceiba, llenamos el estadio en Choluteca, llenamos el estadio en Progreso, por decir algo. Pero en todos agarraban dinero. Espérate, pero cuando ellos vienen a jugar con nosotros, la taquilla es mínima. Entonces dijeron, no, entonces estamos jugando de una manera que no es la correcta. No, pero ahí plancharon, Jesús, plancharon, porque fíjate que, vaya, Olimpia que iba, tenía estadio en La Ceiba, en San Pedro Sula, en Puerto Cortés, y ahí en todos en donde jugaba, el Olimpia cobraba, o sea, le tocaba porcentaje. Después el Olimpia quiso rectificar sobre el tema, porque el licenciado Rafael Ferrari vio lo que vos estás analizando. Sí. Y dijo, bueno, yo creo que lo que perdemos somos los del Olimpia, porque a donde vamos llenamos el estadio. Correcto. Entonces, cuando hicieron números, resulta que salía perdiendo, le salía ponga. Sí. Ya no se pudo cambiar porque ya los equipos dijeron, Ya mejor seguimos jugando como está. Ya estaba. Bueno, la historia. Y rápido, antes de ir a la pausa, hubo una época en la que el club visitante recibía una cantidad que le daba, era parte del costo del montaje del partido. Eso después ya se eliminó. Ok, vamos a ir a la pausa, la primera del programa. No nos cambie, vamos a seguir con esto, recordando esos elementos, porque surgen ahí, se vienen a la memoria de cómo se jugaba antes y cómo era antes. Ya retornamos. Ya está molestando el señor director. Dice que esta parece la semana del recuerdo. Dice. ¿Ah? No nos cambie. Que ponga música del recuerdo. Entonces. Ya regresamos. Qué bueno que continúan con nosotros. Saludos, Erson desde San Pedro Sula. Nos dice, desde 2010, así se reparten los títulos. Olimpia 11. Motagua 7, Real España 3, Maratón 1, Honduras Progreso 1. Y me pregunta por Carlos Ferrari, ha estado afectado de salud, pero ya está mucho mejor y posiblemente esté de regreso ya mañana. Y te manda saludos, Vélez. Dice que sos un refuerzo de lujo. Erson, bueno, no sé. Erson desde San Pedro. Te estoy diciendo yo, hombre, agrandate, hombre. ¿Ah? Bueno. Soy el número 10, pues. Sí, ya que insisten, ¿eh? Ya que insisten. Mira, tengo un dato oficial aquí. Ajá. Que me hace llegar don Alfonso Guzmán Carías. A ver. Dice que se han jugado los campeonatos de liga con 19 formatos desde 1965 a la fecha. 19 son. Oficiales, 19 formatos oficiales. Ok. A partir de la temporada 1994-95, la FIFA dispuso jugar a 3 puntos. Después del 94 en Estados Unidos. En 1974, formato a 3 puntos, 4 vueltas, cuadrangular y una vuelta y gran final. La ganó el Real España. En 1975 cambió de nuevo el formato a 2 puntos, 3 vueltas, cuadrangular, a 2 vueltas y gran final. Esta la ganó el Real España, entre otros de los datos que nos brinda Poncho Guzmán, que es el estadígrafo de la liga, que tiene datos oficiales. Sí. ¿Sabe por qué? Porque tiene los libros de actas de la liga, sacando un historial ahí. Debería publicar un libro, hay una para armar ahí una biblioteca. Oíme, y en esto hay que destacar, la liga hondureña, no sé si otro país lo hizo, pero la liga catracha, 20 años antes de que la FIFA lo estableciera como regla, se apostaron un torneo a jugarlo a 3, darle 3 puntos al ganador. No sé, habría que revisar ahí la historia. El libro de actas, Foncho me prometió que iba a buscar en el libro de actas. Ajá. Ese año, cuando se aprobó esos 3 puntos, tiene que haber algún motivo ahí. Exacto. Está en punto de acta para darlo a conocer. Porque fíjate que te agradezco, Mauricio, no porque yo lo tenga que decir, ni mucho menos, sino que la nueva generación no conoce el fundamento del fútbol. Y le gusta. Como no conoce, y le gusta, claro. Le gusta cuando se les cuenta y son cosas que la verdad que la historia es bonito recordarla y ver cómo se fueron dando las transformaciones, ¿verdad? A veces se tropieza,
Ya lo dijiste vos, a ver, aquí nos gusta tropezar con la misma piedra y nos encanta hasta la currucamos, la chineamos. ¿Ah? Nos enamoramos de la Sí, turunca. de la turunca. Así, de la turunca, así es. ¿Te acordás que cuando hacían las potras ahí en las calles y entonces había uno que no sabía jugar mucho? Sí, sí. Y había que armar el grupo, decía, no, quédate vos con él, es que es turunca. Es que era malo para jugar. Turunca, le decía. Juega de portero. Es cierto, es cierto, es cierto. Se usaba mucho esa frase. Bueno, con el paso del tiempo, las transformaciones son importantes, ¿sabes? El tema es identificar cuál es la transformación ideal y correcta. Es cierto, cuando nos dicen es que el fútbol hondureño cambió a torneos cortos influenciado por la Liga Mexicana, probablemente, es lo más probable, pero es importante que entendamos algo para los más jóvenes. Hoy que a veces miran estadios vacíos y todo eso, quiero contarles que este formato fue sumamente exitoso desde que se estableció, que fue a finales de la década de los 90, hasta por lo menos 2015, 2016. Yo creo que ya después de allí se empezó a sentir un poquito, o un poco antes, perdón, se empezó a sentir la bajadita en la asistencia, pero en general ha sido un formato en lo económico exitoso. No se puede discutir. Te cuento algo, Mauricio. Sí. Y esto es parte de la historia, que quizás vos no sabés. No es cierto que Honduras copió a México. En Honduras se jugó primero así. No, ya se jugaba en México, Jesús. No. Ahí tengo los datos. ¿Ah? Ahí tengo los datos. Ahí los libros hablan. Ahí los libros hablan. No copiamos a nadie. No copiamos a nadie, en lo absoluto. Formato. No copiamos a... No digo copiar, digo que influenciados por lo que pasaba allá, porque México cambió el formato y era un éxito. A mí me parece que allá fue primero, Jesús, pero bueno, puede que sí, puede que no. El asunto es que sí funcionó, o sea, funcionó bien. Y en México les resulta, en México es exitoso lo que juegan. Lo que pasa es que nosotros perdimos el norte y perdimos el control, ¿sabes de qué? Del estadio. Dejamos de tener estadio familiar para tener estadios vacíos. Correcto. Eso no puede ser. Exacto. Pues. No es culpa del formato, ¿okay? De los torneos cortos. No es culpa del formato, es culpa del entorno, es culpa de la situación del país en general, de cómo se ha manejado el tema de las barras. Estamos de acuerdo. Y obviamente no podemos descartar que también hay un elemento que en los años ya más recientes estamos experimentando una caída en cuanto a la calidad de los campos, del juego, porque hubo unos tiempos, por ejemplo, que aquí tenías varias canchas muy buenas. O sea, el Nacional no siempre fue así de feo, ¿ok? Tuvo sus épocas muy buenas. El Morazán también. El Francisco Morazán, cuando no habían tantos conciertos, el Olímpico recién construido, el Excelsior, por ejemplo, el Estadio Ceibeño, cuando fue remodelado por la Cámara Junior y lo fueron extendiendo y le cambiaron toda la cancha, iba muy bien hasta que el alcalde de la ciudad decidió organizar un concierto increíble en un estadio en el que zamparon todo el escenario en el mero centro en una noche lluviosa, y desde ahí se cargaron toda la inversión que habían hecho en el campo del estadio Ceibeño. Pero el estadio Ceibeño llegó a tener un campo, pero de nivel espectacular. Es más, Mauricio, se debe recuperar ese campo porque tiene todas las condiciones de estadio para que se juegue oficialmente torneos de CONCACAF y de FIFA. ¿Cuáles son los arreglos que necesita el estadio? Alumbrado. Pero el alumbrado no es cosa del otro mundo. No es que cueste tanto dinero como para no ponerlo. De acuerdo. Lo que pasa es que en algo que yo estoy de acuerdo contigo es que vos decís que debe haber iniciativa. Debe haber, estaba viendo una película de karate y decía el instructor, es que tenés que tener actitud. Y a nosotros en el fútbol nos falta actitud de ser mejores. Esa es la verdad, Mauricio. Sí. Y nos falta todo lo que estamos en medio de todo este burullo. ¿Cómo se llama? Entrenadores, árbitros, jugadores, directivos, periodistas. Y se salva los que aún conservan la voluntad de ir al estadio. Fíjate bien.
Y todos nosotros tenemos la obligación de buscar, bajo un nuevo concepto y actitud, que el fútbol mejore. Sí, de acuerdo. Saludo a Jaime Cruz. Jaime nos dice que el primer país que puso en práctica el formato de 2 torneos fue Argentina. Lo llamaron apertura y clausura, pero allí se jugaba a mayor cantidad de puntos, no había liguilla. Luego vino México y lo adaptó y le dio unos toquecitos ahí, le agregó el concepto de la liguilla y ellos le pusieron invierno y verano. Así fue, es cierto, en México se le llamaba invierno y verano. Saludos, Jaime, gracias por el dato. Aquí me recuerda también Juan que él allá en el 79, 80, 81 jugó algunas temporadas con el Victoria y los estadios estaban llenos. Era un éxito total. ¿A qué se debe? Bueno, lo hemos hablado muchas veces. Antes había cosas que no alejaban al aficionado del estadio. Entonces ir al estadio era parte de la costumbre del ciudadano. Por ejemplo, yo estaba cipote en San Pedro Sula y yo sabía, llegaba el fin de semana y el domingo iba al estadio. Y a veces, ojo, me tiraba los miércoles la doble cartelera en la noche. Nos íbamos a Sol Este, tenía aquella gradería impresionante, aquellas noches de verano en San Pedro Sula, 6 de la tarde el primero, 8 de la noche el segundo, y salía ahí caminando me iba a la casa. Pero eran otras épocas, por eso hablamos, hay un tema, son muchos elementos los que han provocado el cambio. Bueno, sí nos aclara Juan que en la Ceiba no tienen problemas esos de que hay pleitos de aficionados. Y eso es cierto. Entre Vida y Victoria se mantiene la rivalidad sana. Entre sus barras y sus grupos no hay incidentes. Eso es cierto. Pero fíjate, Mauricio, que no sé si vos viviste la época. Ajá. Yo sí la viví porque yo manejé antesalas de fútbol. Sí. Entonces la antesala atraía. También. La antesala atraía al aficionado que andaba con su radio portátil ahí. Sí. Escuchando. Y muchas veces, con solo mencionar la alineación, se motivaba para ir al estadio. Hoy, más bien, los muchachos que hacen antesalas dicen, es que va a estar peligroso el partido de hoy. Es que no sé qué. Y te le empiezan a poner peros en vez de decir que va a ser un buen partido. No colaboramos entonces con la liga en el partido. No, pero no podemos engañar tampoco al aficionado. Tenemos que ser sinceros. O sea, porque no estamos haciendo nada para mejorar el tema de la seguridad. Y cuando es un partido de alto riesgo, tenemos que mencionarlo. Porque, o sea, después pasa algo y te dicen, pero vos estás animando a que la gente vaya al estadio. Mauricio, pero no lo agarré como una campaña. No, campaña no, estamos de acuerdo. Campaña que eso va a estar aquí, que eso va a estar allá. Mira, es como que en tu casa, cuando vas a salir en la noche, te diga tu esposa, hey, tenés cuidado porque te pueden asaltar. Entonces, te está pronosticando algo inadecuado en tu vida. No, siempre tenemos que salir con el positivismo. Yo siempre apelo a eso. Pero eso, digo honestamente. Eso en nuestro país vos tenés que salir chiva, vos, me extraña. Tenés que andar, ojo al Cristo, papá. Si no, te agarran descuidado y... Mauricio, discúlpame, te está hablando una persona que ha tenido 3 asaltos. Yo sé, por eso te digo. Entonces yo no por eso voy a vivir encerrado. No, estamos de acuerdo. Tengo que vivir. 3 asaltos, me pegaron un balazo, asaltaron mi casa y yo por eso no es que hoy me voy a encerrar, porque si busco lo negativo en vez de lo positivo, entonces estoy amarrado. Pero no todos tienen el carácter que vos tenés, algunos sí se asustan y es la verdad. Mira, no me asusto, hombre. Yo me asusto, Mauricio, claro que me asusto. Mira, aquí me estás diciendo que vos es mala hierba, papá, y que esa está jodido, ¿va? Que la mala hierba es brava, ¿va? ¿Ok? Me la juego. Te la juegas. Aquí, el doctor Villacorta aquí nos dice que hay un tema de recesión económica que sí es un factor. También el hecho que partidos de juegos simultáneos y las competencias de las cadenas televisivas, pero sobre todo la inseguridad que se percibe. Yo siempre he creído, Jesús, que si se mejora el tema y los controles de seguridad, la gente va a ir regresando al estadio. Estoy convencido porque a la gente le gusta el fútbol, le gusta ir al estadio.
Tenés que bajarle el tono. Pero, Mauricio, yo te pongo el ejemplo clásico. Ajá. Hace una semana estábamos en feria. Sí. ¿Sabes cómo estaba el Laga? ¿Sabes cómo estaba Expocentro? ¿Sabes cómo estaba el campo de la feria? Oíme cómo tiran Siempre CIA ahí, llega- bo. Bueno, no importa, pero no, nadie está hablando permanentemente de No, la yo CIA. sé, Ay, yo sé, yo sé, yo yo voy a sé. llevar la mía también Yo para sé, tirarla. yo sé, yo sé. Yo sé. Entonces, si se tratara de eso, la gente no saldría de su casa. No, estamos de acuerdo. Eso es lo que- Estamos de acuerdo. Lo que no se ha podido arreglar por parte del fútbol, y en eso tener razón, es la seguridad dentro del estadio. Así es. Ahí es donde hemos perdido el control del cemento. Lo hemos perdido. Te manda saludos Carlos Elías Maldonado, es de Santa Bárbara, y te manda a preguntar, y la vas a contestar después de la pausa. Dice, ¿qué año descendió el Olimpia? El Olimpia no ha descendido. No, cuando estaba en Liga Mayor. En quedó amateur, último fue una lugar. era de amateurismo, ¿va? Pero no descendió porque no se declaró el descenso. Exacto. El Olimpia vino y agarró todo al federal y se mantuvo en primera división A. No tuvo problemas ahí. No descendió como el Platense que está en segunda. Futbolísticamente sí descendió, pero no hubo declaratoria de descendido. No, porque compró al federal, don Rubén Callejas Valentín, lo Ajá. puso ahí con una gran cantidad de Bueno. buenos jugadores. Y más bien el Olimpia al año siguiente salió campeón. Sí, salió campeón. Bueno, ahí ya respondí a la pregunta. Vamos a la pausa, no nos cambie. Regresamos con más aquí a Todo Deporte Radio. Estamos por una cortesía de Betcris. Metele corazón a tus apuestas con Betcris. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en el programa. Vamos a ver, fechas de inicio de torneos cortos, ¿ok? Por aquello que estábamos hablando de las fechas y los tiempos, Jesús, aquí tengo datos que me manda Gerson Gómez y me dice, el primero fue Argentina desde 1991, 10 de septiembre. Después México, el 9 de agosto de 1996. Y luego Honduras, el 9 de agosto, o sea, un año después, 1997. Costa Rica, 17 de agosto de 1997. Ahí estuvo Uruguay, perdón, antes de México en 1994. Entonces, en Latinoamérica se ha hecho muy popular este formato. ¿Por qué? Porque económicamente mejoró los ingresos de los equipos. Europa, más tradicional, más conservadores en estos aspectos, pues ellos se mantienen con su estilo de todos contra todos y el campeón va a ser el que termine mejor las vueltas regulares. Nada de finales ni esas cuestiones. Pero ¿sabes por qué, Mauricio? Porque hay un factor atrás de todo eso en Europa que es la televisión. Entonces, si es cierto, puede ser que no vayas a pelear por el primer lugar, pero si te sirve quedar en segunda, en tercero, en cuarto, en quinto para estar en la Champions. Y si puedes estar en la web, puedes estar en la web. Y además, dependiendo del lugar en el que quedes, los ingresos por derechos de televisión te aumentan. Te reparten, así es. Bueno, dependiendo de cómo quedes. Entonces, esos son factores que lo han jugado y muy bien porque es mucha plata. Allá se mueven dinero a cantidades industriales. Entonces, todos esos son factores que hay que contárselos al pueblo para que lo sepa. Así es. Te manda saludos Luis Reyes también de Olanchito, que no se aclara, ¿te acordás la duda que tenía si era hijo de un conocido tuyo? No, él incluso su papá me dijo es de el sur. Dice que el estadio Ceibeño y el de Olanchito eran una de las mejores canchas del país. Los mismos fueron remodelados, el terreno de juego, por un ingeniero de acá llamado Carlos Pozas. Fue el que trabajó esos campos. Bueno, el estadio de Olanchito se mantiene todavía en buenas condiciones, la verdad. El campo del estadio San Jorge se mantiene muy, muy, muy bien. Y el doctor Villacorta coincide con vos que aquellas antesalas de antaño, radiales, eran de mundial, eran de mundial. Con el tiempo los estilos van cambiando. De hecho, Carlos Ferrari lo recordaba el otro día porque decía que las antesalas, por ejemplo, giraban alrededor de los jugadores que iban a estar en el partido. Entonces destacaban los nombres de los mejores futbolistas de los dos equipos. Y va a estar fulano, y va a estar este, y va a estar el otro. Entonces eso como que animaba más. A mí no se me olvida, bueno, una de las tantas cosas que no se me olvidan de la liga antes,
Había un partido de Olimpia frente al Sura de la Lima en el Nacional. Y había caído tanta agua que decidieron, hey, el partido no puede empezar a las 7, lo vamos a correr a las 8, pero vamos a ver si se juega. Y después no paraba y después dijeron, el partido va a empezar a las 8:30, confirmado. Lo anunciaron a las 7:45. Jesús, yo ya estaba en el estadio. Llegaron casi 10,000 personas en 45 minutos que les avisaron porque parecía que no iba a haber partido. Así era la liga antes. O sea, ese era el interés por ir al estadio. Pero bueno, ya sabemos, son muchos elementos los que ahora han provocado todos estos cambios. Pero hay mucha mezquindad en los equipos. No hablan, no le platican al público, no dan declaraciones. Lo mediático en ese sentido se perdió. Hablan más los dirigentes. Cada vez hablan menos. Bueno, yo creo que están mudos ya. Creo que están tirando a mudos. Porque no hablan. ¿Cómo vas a vender un producto si no lo anuncias? Y además no solo eso, sino que hablan mal del camello. ¿Cómo vas a vender el camello si hablan mal de él? No puedes vender el camello, mi querido Mauricio. Pero es que es importante que el producto esté expuesto. Hay que hablar más seguido. Sobre todo por ejemplo, estás en etapa de pretemporada. Algunos equipos sí lo están haciendo, otros no. Pero sería bueno que la mayoría, y aunque no brindaran una conferencia de prensa, que por lo menos, oíme, es que ahora con un celular grabas una entrevista de calidad. Entonces, graba la voz y compartila, distribuíla. Lo que querés es regar información del equipo, lo más que puedas. Es correcto. Es correcto, como hacen ahora los que están interesados en difundir algo. Se graban y lo difunden. Es correcto, así es. Ya a veces ya os digo, no voy a convocar una conferencia de prensa, si lo puedo grabar y lo puedo poner en mis redes sociales y ahí se puede utilizar. Y eso es lo que habitualmente sucede. Bueno, miren, hay cosas que no son tan complicadas cambiarlas, pero como dice Jesús, tiene que surgir de lo interno de cada equipo. Yo por eso apostaba a que mejor fuera una orden y el que no la cumpliera fuera multado. Por ejemplo, aquí hay que aceptar cuando un técnico decide que no quiere hablar y se pasa 2-3 semanas sin hablar. Si como entrenador no te podés controlar al dar una declaración, déjame decirte, estás en el trabajo equivocado. Porque algunos dicen, es que me voy a disparar si hablo. Ey, entonces, ¿para qué te hiciste técnico, pues? O sea, sentate y habla y controlate. ¿Ok? ¿Y sabe cuál es lo peor de todo esto? Sí. Que los técnicos son extranjeros. Los técnicos son extranjeros. Imagínate qué clase de enseñanzas nos traen a Honduras. No hablar, quedarse callado. Y en sus países de origen, bueno, allá no trabajan porque nadie los conoce. Allá no trabajan. No sea grosero tampoco así. Aquí se vuelven, no es cierto, aquí se vuelven. Mira, ve, el único de gran nivel que yo conozco de los técnicos que trabajan en Honduras se llama Pedro Troglio, porque yo lo vi jugar 6 partidos de los 7 con la selección de Argentina con el número 29. Yo lo vi, no me cuentan, yo lo vi. Él tiene nivel. Pero los demás, y mira Pedro Troglio cómo es, no es dado con los medios de comunicación, sí. Es abierto, él es bien abierto, porque decía un jugador, decía Pelé, si nosotros dependemos de los medios de comunicación, y es lo que le dio ¿cómo se llama?, de consejo cuando le preguntaron, Rey Pelé, ¿qué puedo hacer para triunfar? A ver qué respondió, en O Globo, en un programa que tenía, nunca te pelees con los medios de comunicación. Y ese fue el mejor consejo. Fíjate que los brasileños, si a vos te consta, son los más queridos en el mundo del fútbol. Y se pueden ser borrachos, mujeriegos, todo, y todo el mundo les perdona porque es que son buena gente. Voy a decir que a veces se nos va la mano y merecemos que nos den que nos suenen, va, con respuesta. A veces se nos va la mano, pero eso que mencionaste de Brasil es cierto. Brasil, con toda su constelación de estrellas, cada vez que iba a los mundiales, ellos tenían un acceso diseñado para la prensa. Y no había día que no se permitiera la prensa en los entrenamientos de Brasil. Incluso Brasil hasta entrenaba a puertas abiertas con público. Porque ellos decían, nosotros nos debemos al aficionado, nuestro fútbol es fiesta. Entonces ellos
Ojo, estoy hablando de Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, o sea, una constelación de estrellas. Mauricio, te hago una pregunta. Ajá. ¿No te sentiste bien vos en la final de Yokohama cuando fuiste al hotel de Brasil y te atendieron? Sí, no, totalmente. Bueno, entonces... Brasil regresaba siendo campeón del mundo y nadie de la Federación de Brasil mandó a sacar a la prensa que ella estaba esperándolos. En una zona. Es más, dijeron, en esta zona es que ustedes van a estar bien. Aquí esténse tranquilos, no se preocupen. Preocupados porque hiciéramos bien el trabajo y luego, bueno, allá cada jugador de Brasil decidió si hablaba o no hablaba, pero sí, ellos siempre fueron distintos y siguen siendo distintos en ese aspecto. Pausa. No nos cambie. Después de la pausa tenemos un poco más aquí en Todo Deportes Radio a través de Radio América, La Poderosa y TDTV. Gracias por continuar con nosotros. Parte final del programa. Luis Reyes nos recuerda que en los 80 el Olimpia sí estuvo cerca del descenso. Es cierto, tuvo un mal torneo, me acuerdo, Jesús. No recuerdo el año. Luis nos dice que fue en el 81. Y recuerdo que el Olimpia sufrió en ese torneo porque no le salía nada. Y terminó con drama el campeonato. Al final logró lo necesario para salvar la categoría. Recuerdo un partido de Olimpia Platense en el Estadio Morazán, cuando Platense tenía aquel salvadoreño, el Pelé Zapata, que marcó gol con la selección del Salvador en el 82. Olimpia tenía buenos jugadores también, pero repito, no le salía nada. Y en ese partido lo pierden con un gol del Pelé Zapata, que si repite ese cabezazo que realizó unas 80 veces no le sale ni una. Pero es cuando estás torcido, ¿eh? Y ese torneo sí lo sufrió Olimpia. Pero también España estuvo peleando últimos lugares. Mira, Maratón correcto. El único es Motagua, ¿va? Que no ha estado con esa angustia, ¿va? El Maratón definió contra Independiente en el último partido, el descenso. Sí. Y ganó Maratón 2-1 sí. En el Morazán. Sí, han pasado ahí y el España definió contra el Vida en la Ceiba. Y el Vida ganando, el España se iba. El árbitro pitó un tiro de penalti. Ya va vos metiéndole, ¿ah? Pues, es que me dijeron que sacara la volqueta de Ferrari, hombre. Entonces el árbitro pitó penalti a favor de el Vida. Y el que le iba a cobrar era Palanca Mendoza. ¿Y qué pasó? Villegas se acercó a Palanca Mendoza y le dijo, Palanca, nos vas a descender. Perdonanos, por favor, le dijo. No le dijo perdonanos, Palanca, nos vas a descender, Palanca. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Palanca tiró el tiro a la banderola de córner. La voló. Vaya, pues, está bien, está bueno. Sos bárbaro. Gracias, Jesús Vélez. Estamos a la orden. Nos vamos, Jesús, gracias. Así terminamos el programa. Estará Jesús Vélez en Palabra Deportiva a las 6 de la tarde. No se lo pierda hoy a través de TDTV. Será hasta la próxima.